Así que hoy nos acompaña el querido pastor Ricardo, a quien yo invito que venga por aquí, por favor. Él es Ricardo o Richard Evie, ¿verdad? Y ha estado con nosotros durante esta semana, muy comprometido desde el mismo inicio de esta iglesia. Hace 7 años ellos se comprometieron a venir como grupo y él ha venido en varias oportunidades a servir entre nosotros. Y hoy tiene el reto de predicar en español. Así que vamos a orar por él para que Dios le bendiga, para que Dios le use, le dé el don de interpretación de lenguas, literalmente, y él pueda hablar en español y nosotros ser bendecidos por la palabra que él ha preparado. ¿Estamos? Oramos al Señor. Padre, gracias por la vida del pastor Ricardo, gracias por traerle este tiempo con nosotros, gracias por su generosidad, su compañerismo en el Evangelio, su amor para con esta iglesia, con Colombia. Te agradecemos por su liderazgo al traer personas a servir entre nosotros. Te pedimos esta mañana especialmente que le uses en la predicación, que le des el denuedo, Señor, la capacidad de hablar con claridad tu palabra en un idioma que no es el suyo y que lo pueda hacer de una grandiosa manera. Úsale, Señor, y que podamos ser bendecidos por lo que tú tienes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Cuando fui a Costa Rica con mi familia a estudiar español, yo pedí muchas veces al Señor que me da este regalo, el don de lenguas, pero Él no me dio. Él dio este regalo a mi hija Laura, que tenía 4 años. Yo tuve que estudiar muy fuerte. Tengo una pregunta para ustedes que pueden ver arriba. ¿Qué piensas? Dios puede pedir algo de ti que no puedes hacer. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre este asunto esta mañana. Me gustaría leer de Hechos capítulo 3, empezando en versículo 1 hasta el 10. El libro de Hechos, versículo 3, empezando a leer versículo 1 hasta versículo 10. Ustedes tienen una costumbre muy buena que voy a practicar cuando regrese a Canadá. Es de poner de pie para leer la palabra de Dios. Dice la palabra: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermoso, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido.
es la palabra de Dios. Pueden sentarse, por favor. Y el siguiente. Y uno más, sí. Este es la idea central para hoy. Se trata de la relación siempre. Y vamos a ver qué implica esto. Pedro y Juan fueron al templo para orar. Al mismo tiempo, un hombre lisiado fue llevado al templo a pedir limosna. Ellos llegaron más o menos allí mismo tiempo. Si tú eres un seguidor de Cristo por la voluntad de Dios, su vida seguramente cruzarse con otros. En los momentos inesperados y sorpresivos. Antes de que Pedro y Juan lo vieron a él, el texto dice que él los vio a ellos. Como fue su costumbre, les pidió dinero, sin saber que los bolsillos de ellos estaban vacíos. Si ellos hubieran visto al hombre y le dijeron, perdónanos, no tenemos nada, y hubieran seguido hacia el templo, lo entenderíamos. Pero este no es lo que Pedro y Juan hicieron. La razón por qué pararon y conversaron con el hombre tiene todo que ver con nuestra idea central. Es siempre acerca de la relación. ¿Cuántas miles de personas habían pasado enfrente de este hombre en cada semana? El siguiente, por favor. Cuando voy al centro de la ciudad de Victoria, que es cerca a la ciudad mía, veo personas pidiendo limosna. Sentado en el andén, su cabeza normalmente baja, un cartel enfrente de sus manos y una vasija enfrente donde la gente puede poner el dinero. Ustedes han visto lo mismo aquí en Medellín, ¿sí? Sí. El texto no dice si alguien más camino al templo vio al hombre lisiado, pero el texto dice, y por el texto sabemos que Pedro y Juan lo vieron. Es importante para nosotros ver el énfasis de versículo 4 y léalo de nuevo. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Pedro y Juan no lo vieron por encima de hombre. Más bien, ellos, el texto dice, lo vieron fijamente a sus ojos. La única manera pudieron hacer esto es si hubieran agachado por las rodillas a mirar fijamente a los ojos de este Señor. Este pasaje dice a nosotros que siguen de Jesús que nuestra misión en este mundo no es hablar a la gente, pero hablar con ellos, como Pedro y Juan lo hicieron. Es importante notar, Pedro le dijo, míranos. ¿Por qué le dijo eso? Después de pedir limosna, es probable que el hombre hubiera bajado su cabeza. Entonces, dame algo, y bajó la cabeza. Pero pienso que hubo otra razón, como en el foto.
Los ojos son la ventana del corazón. Supongo que Pedro y Juan deseaban que el hombre viera sus corazones, tanto como ellos quieren ver el corazón de él. Versículo dice que el lisiado fijó en ellos la mirada. Supongo que el hombre pensó, porque ellos se detuvieron y porque ellos me hablaron, seguramente estos hombres me van a dar algo. Pero recuerden que los bolsillos de Pedro y Juan estaban vacíos. Entonces, ¿por qué pararon? Necesitamos recordar algo que ocurrió con Jesús. Y Pastor Jairo lee este pasaje para empezar nuestra reunión. Pero yo quiero leerlo de nuevo porque es importante mirar lo que hizo Jesús. En capítulo 5 de Juan, algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bethsatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Y cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Pero eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te estás permitir cargar tu camilla. ¿Por qué? Cientos de personas discapacitados se reúnen en el estanque de Bethesda, porque ellos creían, cuando las aguas se movían, que la primera persona que entre al estanque sería sanada. Lo que nos impresiona en que todos necesitan esperanza. Nuestras ciudades y barrios están llenos de personas sin esperanza, y por muchas razones. Porque Jesús este día ayudó solo un hombre, cuando habían cientos de personas allí, todo en necesidad. Y el pasaje no lo dice, pero fíjate en lo que dice el texto, el siguiente: ¿quieres quedar sano? La pregunta de Jesús es extraña. ¿Quieres quedar sano? Para mí hay solamente una respuesta. Sí, Señor, quiero estar sanado. Pero la respuesta del hombre también es muy extraña, porque en versículo 7 él dice a Jesús: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua.
la explicación de esta pregunta y respuesta extraña tiene todo que ver con nuestra idea central. Siempre se trata de la relación. Este hombre todavía no tenía una relación con Dios el Padre. Esto es claro en su respuesta. Y la relación que Jesús tenía con su Padre nos explica por qué sanó solo un hombre ese día. Voy a leer versículo 17 a 20, porque después Jesús dijo estas palabras, versículo 17 a 20. Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamado a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Si era habitual que Jesús tuviera comunión con su Padre, y por medio de esta comunión cada día Jesús recibía dirección. Algunos días el Padre trabajaba en la vida de cientos, y en otros días, como la que describen en Juan 5, el Padre trabajaba en ese lugar solo en la vida de una. Ahora regresamos a la historia en Hechos 3. Es claro que hubiera estado el hábito de Juan y de Pedro pasar tiempo con el Padre cada día. Y como lo hicieron, aprendieron a discernir y reconocer el trabajo del Padre y seguir las indicaciones del Espíritu Santo. ¿Habían otras personas ese día en el templo pidiendo limosna? Creo que sí. Pero ese día, en ese lugar, el Padre trabajaba ¿dónde? En la vida de un hombre lisiado. Y porque Pedro y Juan caminaban con el Espíritu Santo, y porque sus vidas le pertenecían a Jesús, el poder de Jesús el Señor fue presente en ellos a sanar este hombre. Aunque no tenían oro ni plata, Pedro y Juan seguramente tenían algo de dar: el Señor Jesucristo. Las necesidades de personas en esta época fue grande, como las de hoy en día. Y como Pedro y Juan, nosotros no siempre tenemos los recursos materiales para suplir las necesidades de las personas. Pero en la gran comisión de Jesús a su iglesia, les dio a sus seguidores autoridad de actuar en su nombre y acceder a los recursos del cielo. Debemos no olvidar lo que hizo Pedro en versículo 7. Y voy a leerlo de nuevo. Versículo 7. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Fíjate en eso. Pedro
tomó la mano del lisiado. Y creo que el lisiado tomó la mano de Pedro. Y yo creo el siguiente, por favor, que para ambos fue un acto de fe. Pedro extendió su mano para ayudar a levantar el hombre, confiando en el poder del Señor para sanarlo. Y el hombre tomó la mano de Pedro confiando que Jesús de Nazaret lo sanaría. En un sentido, esta historia en Hechos 3 es una historia del poder de Dios para sanar el cuerpo, el corazón, la mente. Con frecuencia recordar que el Dios creador es capaz. No fue capaz, es capaz. Y siempre Él puede. De otro sentido, esta es una historia acerca de lo que significa a seguir a Jesús. Cuando ponemos nuestras vidas en sus manos para que nos use como quiere. En el libro de Romanos, versículo 14, dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por su Espíritu, Jesús nos dirige y nosotros lo seguimos. El siguiente de Colosenses capítulo 1, 29 dice: con este fin trabajo y lucho. Pablo estaba escribiendo una carta a las iglesias en Colosenses, este lugar. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por ¿qué? El poder de Cristo que obra en mí. Nuestros talentos y habilidades no son suficientes. Aprendimos eso en los últimos meses. No estoy suficiente para hacer la obra del Señor Jesucristo. Yo no tengo todo que es necesario, pero el Señor vive adentro de mí y Él es suficiente. Porque nosotros no somos suficientes a traer vida espiritual a personas muertas. Ustedes han hablado con personas que no pueden entender cómo es el Señor y quién es el Señor y qué puede hacer es el Señor y qué pasó con Jesús en la historia. Ellos no pueden ver, pero el poder del Señor puede abrir la mente y el corazón de uno que es muerto espiritualmente. Nosotros no somos suficientes a restaurar un cuerpo enfermo o un corazón roto. Ustedes han hablado con personas que están tan desanimados y no tenemos la palabra suficiente para dar la esperanza, para curar la enfermedad. Pero el Señor Jesucristo es suficiente. Y nosotros no somos suficientes a llenar una vida que está vacía. Y cada día hablamos con personas y adentro de ellos está un vacío, es un hueco grande. Pero ellos no pueden discernir eso. Son ciegos. Pero Jesús puede, por el Espíritu que vive en nosotros, puede tocar la vida de gente que ya y todavía no lo conocen. Entonces, ¿qué es nuestro llamado de acción? Que lo primero en cada día, lo primero en cada día es tener comunión con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu. Recuerden la idea central
Siempre se trata de la relación. Y la relación con Dios es lo más importante. La comunión con Dios es lo más importante. Cuando tenemos comunión con nuestro Dios y Salvador, el Señor, por su Espíritu, nos muestra dónde Él está trabajando. En una persona, en una familia, en una situación. Y cómo podemos unirnos a lo que Él está haciendo. La promesa siguiente de Filipenses 4:13 nos pertenece hoy en día. No hay. Ok. Voy a leerlo. Filipenses 4:13. Tengo en inglés. Voy a buscar en español. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Increíble esta promesa. ¿Qué implica todo? Todo. ¿Hay excepciones? Si el Señor nos llama a hacer algo en su nombre, es posible que de vez en cuando Él haga errores. Disculpe, Ricardo, fue la llamada de Brad. Fue confundido. No, el Señor no haga errores. Si Él te muestra algo, es para que Él tiene los recursos para ayudarte a hacer lo que Él pone enfrente de ti. Podemos ir a donde el Señor nos guía y hablar con cualquier persona. El Señor pone en nuestro camino con esa confianza. Aunque por nosotros mismos no somos suficientes, Jesucristo siempre es. Él dijo, para el fin de Mateo, versículo 28 y 18, voy a leerlo. Él dice eso. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Qué tiempo para cantar las canciones esta mañana. Las lágrimas left my eyes cuando cantamos esta mañana para pensar que el Señor está sentado en el cielo. Él es el vencedor. Él siempre tiene todo abajo de su control. Y el Señor nos dice esta mañana, miren iglesia, me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Jesús siguió y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Hasta el fin. Siempre el Señor está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias que siempre está con nosotros. Gracias, Señor, cuando tú pones enfrente de nosotros una cosa, una persona, alguien que necesita escuchar las buenas noticias tuyas. Gracias que podemos hablar, podemos ir, podemos escuchar, podemos responder con esta confianza que el Espíritu Santo que vive adentro de nosotros, por Él tenemos y podemos recibir todo lo que necesitamos. Bendícenos, Señor, bendícenos y ayúdanos a responder. Y posiblemente esta respuesta
de tener comunión contigo cada día. Es nuestro plan de acción, o posiblemente hay otras cosas. Pero como siempre, ponemos nuestras vidas en tus manos, porque tú eres digno y tú eres bondadoso. Gracias por escuchar esta oración, Señor, en tu nombre. Amén.